¿Qué tal? Buenas tardes. Me alegro de poder tener una sesión más con vosotros. Espero que estéis bien. Decirte que cada día es una oportunidad para aprender algo. No hace falta ir a una escuela para un discípulo de Cristo, por supuesto que es importante, las academias, las universidades, pero el Maestro está cada día con nosotros y si tú crees que hoy es un día que puedes aprender algo de parte de Dios, eso es abrir la puerta para que puedas también tener lecciones y ojalá que tú veas cada día como una oportunidad para aprender más de Dios. Yo en esta tarde quiero hablarte de... Hemos estado hablando acerca de esos conceptos del tiempo, de lo que es el pasado, lo que es el presente, y hoy vamos a hablar acerca del futuro. Y quiero que lo mires detenidamente en este breve tiempo. Cuando uno lee un versículo rápido, que a veces lo leemos rápido, eh, es de alimento porque es la palabra de Dios. Lo que pasa es que es como un alimento, hablo en general, como un alimento rápido, un alimento de microondas que tiene su función, pero cuando uno coge ese texto de la Biblia y se pone como ahora a meditar en lo que es la palabra de Dios, ese alimento rápido, comida rápida, se puede convertir en un cocido, en algo que sea más profundo, que te haga más fuerte en las cosas de Dios. Así que yo quiero que te pares un momento, ¿verdad?, para meditar sobre este punto que vamos a tratar. Como estaba diciendo antes, hemos hablado en sesiones anteriores, dentro de estos tres conceptos de lo que es el tiempo, he hablado primeramente del pasado, y cuando hablamos del pasado, que lo tienes también grabado, decíamos que el pasado, perdón, el pasado no se puede cambiar. Decíamos también que el pasado puede ser un lastre, porque es un pasado que arrastramos a lo mejor culpabilidad, errores que cometemos y están ahí machacándonos nuestro presente. Pero también decíamos que el ser cristiano tiene la ventaja de que ir a Jesús y pedirle perdón por nuestros pecados y por nuestro pasado es una manera de poder cortar ese lastre que nos ata a aquello que hicimos mal, a todos nuestros pecados, nuestros errores. Y esto no es un pensamiento positivo, sino esto es porque la cruz de Jesús tiene ese poder de perdonar tu pasado, tus pecados. Y esto es fantástico porque nos da la oportunidad de levantarnos, no importa lo que pasó ayer, no importa lo que te digan otros, lo importante es qué es lo que te dice Dios. Y si nosotros vamos a Él, Él nos perdona y aunque haya sido un pasado que nos invita a volver atrás, Él nos perdona y nos invita a mirar hacia adelante. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: despojémonos de todo peso que nos asedia, de ese peso del pecado, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Así que, como he dicho antes, no es sencillamente una estrategia de pensamiento positivo, sino que es real. Jesús fue real en la cruz. Y ese poder que hay en la cruz sigue estando para borrar tu pecado, para pagar esa factura. No es una factura que paga uno de forma imaginaria, sino la paga Jesús real con su sangre, ¿verdad? Y quiero que de este concepto de pasado, porque hemos hablado en vídeos anteriores acerca del pasado y ahora un poquito, pero quiero que te quedes con una palabra, porque es mucho más fácil, y esto lo voy a hacer con los tres conceptos del tiempo. En el tema del pasado, cuando pienses en tu pasado, aparte de todo lo que puedas aprender y meditar, quiero que se te quede una palabra. Y esa palabra, cuando pienses en tu pasado, quiero que sea enseñanza. No quiero que sea culpabilidad, ni... no lo digo esto en el sentido de que lo demás no tenga su espacio, pero quédate con esto. Tu pasado en Jesús tiene que ser enseñanza. Eso es mi pasado, enseñanza. No es condenación, no es algo que me lastra, es enseñanza. He decidido aprender de mi pasado. Luego también hablé acerca de lo que era el presente, y decíamos que el presente es lo que escribimos hoy, lo que hacemos hoy, lo que estamos haciendo ahora en este momento, lo que tú estás haciendo, lo que tú hablas hoy, lo que tú escribes hoy, lo que tú decides hoy. Eso es el presente, ¿no? Y decíamos que en Proverbios, o lo comenta ahora Proverbios 4:27, dice que el presente es cuando tenemos la oportunidad, como dice Proverbios 4:27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y eso es lo que nos toca ahora en el presente. Y cuando Pablo le habla a Timoteo, 1 Timoteo 4:13 en adelante, él menciona varias veces, un par de veces una palabra. Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy,
ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, etc. El versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y dice también, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice, porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que si de la palabra del pasado he dicho que te quedes con el concepto enseñanza, piensa en tu pasado, respuesta, enseñanza. Cuando hablamos del presente, quédate con una palabra que significa ocúpate, que es lo que le dice Pablo a Timoteo. Ocúpate, no preocúpate. Es distinto, le dice ocúpate. Yo sé que esto es difícil porque es muy fácil pasar de ocupar a preocupar. Entonces quédate con el presente, ocúpate, haz lo que tienes que hacer. Como le dice Pablo, ocúpate en las cosas que te pueden edificar, que pueden ayudar también a los demás. Y luego, finalmente, hoy hablaré, ya finalizo este ciclo de esos conceptos del tiempo, del futuro, hablamos del futuro. El futuro, el diccionario de la RAE dice que es lo que está por venir, lo que ha de suceder. La segunda acepción todavía no es, pero va a ser. Tercera acepción del diccionario, tiempo que vendrá. Eso es el futuro, todo lo conocemos, ¿no? Decirte en primer lugar que cuando hablamos del futuro hay mucha gente, ¿verdad?, que negocia con el futuro. Porque mucha gente que a lo mejor lo vemos en la prensa, en tantos casos que conocemos también, que en momentos de debilidad, de dificultad, personas que se sienten en un momento crítico de su vida, a veces en esa desesperación acuden a adivinos, acuden a futurólogos, falsos profetas dentro incluso de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y quiero recordarte que solamente Dios conoce el futuro. Solo Dios conoce el futuro. Y es un futuro que Dios conoce sin engaños. Entonces, esto tenlo muy presente. Yo no conozco tu futuro, ni siquiera conozco el mío, salvo mi confianza que tengo en Dios, ¿no?, y el final de ese camino. Déjame leerte algo para poder aprender bajo la palabra de Dios. Cuando uno lee en Mateo capítulo 24, te sugiero que puedas leer este capítulo, del versículo 3 en adelante. Jesús está hablando a los discípulos acerca de las señales antes del fin, cuando Él volverá de nuevo, el fin del mundo, etc. Y dice Mateo 24, versículo 3, que estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciéndole a Jesús, esa curiosidad que tenemos todos, ¿no?, que dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa curiosidad. Y fíjate lo que le responde Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe. Lo primero, que nadie te engañe. Sigue diciendo el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos os engañarán. Versículo 6, oiréis de guerra, de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre, guerra, terremoto, en diferentes lugares. Sigue más adelante, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará, y dice que también, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Luego, versículo 42, sigue diciendo, en este mismo capítulo, dice, velad porque no sabéis el día ni la hora que vendrá el Señor. Versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Interesante. Resumen, podemos hacer resumen de estos versículos de este capítulo. Primero es que Jesús está diciendo que les habla de señales, que habrá señales, muchas señales, habrá señales, pero a la vez también le dice, pero no es el fin. Los falsos profetas utilizan este caldo de cultivo para que cada vez que haya señales, acontecimientos, conflictos, guerra o lo que está pasando ahora, ¿verdad?, lo pueden utilizar para poner fecha, para ya predecir cosas. Jesús dice, cuidado, cuidado. Señales no significa el fin. Significa estar alerta, pero no significa el fin. Así que otra enseñanza, como digo, es esta que te digo, de habrá señales,
pero también se levantarán falsos profetas que querrán engañar aprovechando estas señales. Y luego también el versículo 42 nos enseña sobre todo la palabra velad, velad. Y dice también el versículo 44, vendrá a la hora que no penséis. Así que quédate con esto. He escuchado personas que sí, o tal fecha, incluso alguna fecha o aproximada o cosas de estas, ¿no? Que muchos lo han hecho, poner fecha, ¿no? Entonces déjame decirte que según está hablando aquí Jesús, si yo pienso que Jesús va a venir en el año 2023, si yo pienso esto, no va a venir ese año. Porque está diciendo que el día, a la hora que pensemos, no va a venir. Es más probable que en lugar de 2023 que pienso yo, por poner un ejemplo, venga hoy. Es más probable. Porque cuando nosotros pensamos y estamos confiados, no será a esa hora. Porque Él va a venir, como dice la Biblia, como ladrón en la noche, cuando nadie lo sepa. Esto no significa que las señales no nos mantengan alerta, porque es lo que se repite una y otra vez, ¿verdad? Tenemos que estar alerta, pensando como si Jesús viniera hoy. Pero esto no es porque estemos ya en el 2020, sino esto lo pensaba Pablo en el siglo I. Y Dios permitió que pensara esto y lo expresara también. Porque cuando se habla del futuro, lo que tiene que quedar en el cristiano no es tanto la fecha, no es tanto que las señales ya me lleven a perder la cabeza, sino es a recordar que tengo que velar, velar. Porque no solamente lo que acontece, sino es lo que yo también me puede pasar. Cuando hablamos de la vida, ninguno, o del futuro, nadie puede predecir un futuro, ¿no? Uno puede pensar que un niño recién nacido que tiene unos meses tiene más futuro que una persona de 100 años. ¿Quién te puede asegurar eso? Sí, teóricamente sí. Un niño recién nacido tiene menos pasado y más futuro, pero ¿quién puede asegurar eso? Entonces, en realidad, tenemos que tener presente, ¿no?, que eso solo le corresponde a Dios. Y aquí, igual que he hecho con los anteriores, ¿verdad? Igual que he hecho con la palabra de nuestro presente, anteriormente he hablado del pasado, asócialo a enseñanza, presente, asócialo a ocúpate, no quedarte relajado, ocúpate, y la palabra futuro creo que la asocies a esperanza. Cuando pienses en futuro, piensa en esperanza. Porque necesitamos esperanza en estos momentos, en muchos momentos de nuestra vida, ¿verdad? Que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo puede finalizar esto o lo otro. Entonces, quédate futuro igual a esperanza. Una esperanza en Dios, ¿no? Quiero también pedirte que te apuntes, como estoy diciendo, estas tres, conceptos de tiempo: pasado, enseñanza; presente, ocúpate; no preocúpate, ocúpate; y futuro, esperanza. Y quiero también usar una anécdota, alguna vez la he usado, pero es muy ilustrativa para lo que quiero expresarte también. Esa anécdota nos cuenta de un profesor que estaba con unos alumnos y en un momento determinado le quiso enseñar algo. Y sacó un frasco grande de cristal. Y en ese frasco grande de cristal metió unas piedras grandes que tenía. Y todas que pudo meter. Y él en un momento le dijo a los alumnos: ¿creéis que ya está lleno? Evidentemente todos dijeron que sí, porque había llenado, con las piedras que tenía ahí encima, había llenado todo el frasco. Entonces él hizo algo más. Inmediatamente, después de las piedras, sacó de debajo, de donde la mesa que tenía, un frasco también con gravilla, ¿no? Piedras más pequeñas. Y lo cogió y lo echó en el frasco. Y esas piedrecitas de gravilla se empezaron a meter entre las piedras grandes, hasta llegar. Y entonces les voy a preguntar: ¿está lleno el frasco ya? Y ellos se quedaron pensando. Ya no fue tan rápido la respuesta. Pensaban que sí, pero se quedó pensando. Se quedaron pensando, no se atrevían a decir que sí. Entonces sacó algo más y sacó lo que era arena muy fina, muy fina. Y cogió y empezó a echar la arena. Y la arena se metió entre las piedras y la gravilla. Y también se hizo un hueco en ese frasco. Y volvió a preguntar: ¿pensáis que ya con esto está lleno? Ya no se atrevían a decir nada. Y por último cogió una botella de agua que tenía, más o menos de medio litro, y empezó a echarla dentro de ese frasco. Se acabó la botella de medio litro y no se había llenado el frasco todavía. Y él le dijo a los alumnos: ¿qué enseñanza podemos sacar de todo esto? Y uno de ellos,
con cierta lógica le dijo, bueno, pues que podemos aprender de todo esto, que aunque nuestra agenda esté muy llena, si queremos, siempre hay hueco para algo más. Y le dijo, no, esa no es la respuesta. Esa no es la enseñanza de esto. La enseñanza es que si yo no meto las piedras grandes al principio de todo, luego no las puedo meter. Si yo meto primero lo que es la arena o la gravilla, luego las piedras grandes no las puedo meter. Y él intentaba decirle que esas piedras grandes son las cosas importantes, ¿no? Y nosotros como cristianos, si nos preguntáramos cuáles son esas piedras grandes como cristianos en nuestra vida, pues las piedras grandes como cristianos en nuestra vida es primero amar a Dios con todo nuestro corazón, poner a Dios en el primer lugar. Esa es la piedra grande, es la piedra angular, la fe en Jesucristo, ¿no? Eso es lo más importante. Esa es la piedra grande. Uno a veces piensa que hay gente que dice, bueno, yo en Dios ahora no tengo tiempo y tal, y luego quiere, pero ahí empieza a meter en su vida tantas cosas que al final siempre pospone las cosas de Dios. Y eso es muy arriesgado, porque puede que lo demás, ¿verdad? Que Dios, cuando tú quieras, no entre ya, porque tienes demasiadas cosas dentro. La segunda piedra grande, también importante, como he dicho, es nuestra fe en Jesús. La segunda es la familia. Son también piedras grandes que hay que tener tiempo. No es el trabajo no es la segunda piedra importante, es la familia. Tú trabajas y trabajamos para cuidar nuestra casa, nuestro hogar, a los seres que queremos. Y la tercera es la iglesia. Servir en las cosas de Dios, en ese orden. Y fijaros que no se trata de sencillamente un orden arbitrario, ¿no? Que decir, bueno, ¿y por qué Dios primero, no? Es que Dios es un ególatra, a veces lo he comentado, no. Es un principio muy sencillo. Yo lo he explicado alguna vez. Si yo quiero recibir energía del sol, ¿verdad? Pues necesito que primeramente tomar esa luz, acercarme, salir y dejar que el sol me dé esa luz. Porque en realidad ninguno de nosotros tenemos un poder extraordinario. Todo lo que recibimos es de Dios. Nosotros no podemos amar al prójimo por nosotros mismos. Somos egoístas. Amamos a los demás porque Dios nos enseña a amar. Y es por eso que en ese orden es tan importante. Por eso en Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. No os afanéis, ¿verdad?, por el día de mañana traerá su afán. Todos hemos escuchado ese ejemplo de que si alguien te da un vaso para beber es importante, ¿no?, porque te quita la sed durante unas horas. Pero si esa persona te dice dónde está la fuente, eso es fantástico, porque en la fuente tú puedes ir, no necesitas continuamente estar dependiendo del vaso del otro a ver a qué hora viene, sino que tú vas a la fuente y además no cogerás un vaso, puedes coger todo lo que quieras. Y además no coges lo que quieras, puedes en la fuente, puedes coger para dar a los demás. Y eso es lo que pasa cuando ponemos en primer lugar a Dios. No es que la familia deje ya de restar, al contrario, restamos en la familia cuando no solamente ponemos a Dios, sino ya ponemos nuestro propósito, ponemos lo que yo quiero hacer para Dios y tantas otras cosas. Es ahí cuando estamos equivocando. Poner a Dios significa esto, que yo voy a la fuente primero. Y en esa fuente que recibo de Dios, esa paciencia, ese amor, esos dones del Espíritu Santo, lo que sucede es que yo me lleno de ello y es entonces cuando puedo ir a mi esposa, a mi familia, con capacidad para perdonar, con capacidad para tener paciencia y para mostrarle el amor de Dios. Quiero también acabar, ¿no?, con este ejemplo que acabo de poner, aplicándolo a estas tres etapas del tiempo que hemos hablado, ¿no? Hemos dicho que el pasado es enseñanza, hemos dicho que el presente es ocúpate, no preocúpate, y hemos dicho también que el futuro es esperanza. Piensa en futuro, piensa en esperanza. Y pensaba lo mismo con estos tres conceptos de tiempo. Si nosotros cambiamos el orden de lo que significa cada cosa, nos puede pasar que luego lo demás no encaje, como pasaba con el frasco, las piedras y la arena y todo lo demás. Te lo explico más explícitamente, ¿no? Si hemos dicho que pasado es enseñanza, presente me ocupo de las cosas actuales y futuro es esperanza. Si yo cojo, por ejemplo, en mi presente y cambio la palabra ocúpate, que es hacer lo que tengo que hacer, y pongo esperanza, ¿qué sucede? Que no funciona, porque en mi presente
Si pongo principalmente la esperanza, seré una persona en mi presente que es bueno tener esperanza, ¿verdad? Hay que tener esperanza en el presente también, pero si yo estoy continuamente con la esperanza, lo que voy a hacer es que voy a dejar de ocuparme de lo que tengo que ocuparme, ¿no? Entonces, tengo que poner lo que es esperanza, lo tengo que poner en su lugar. Y así lo mismo con el tema de la enseñanza, ¿no? Yo la enseñanza no la puedo poner en el futuro, bueno, ya aprenderé. No, en el futuro tengo que poner esperanza. La enseñanza la tengo que coger de cada detalle que estoy viviendo, de cada experiencia que tengo, de cada caída que tengo. Ahí tengo que enseñar. Entonces es importante que estos tres principios de tiempo y lo que es el resumen lo tengamos bien ordenado. Que no cambiemos ese orden. ¿Para qué? Para que todo encaje, para que todo funcione. Y yo le pido a Dios, ¿no?, que sigas creciendo en las cosas de Dios, que cuando nos veamos físicamente, como yo hacía con mis hijos, espiritualmente es muy difícil, pero que pueda ver que has crecido en las cosas de Dios. Porque eso es el deseo más importante, ¿no? Que podamos crecer como discípulos en las cosas de Dios. Así que yo espero, ¿no?, que tú en esta tarde puedas guardar en tu corazón aquello que Dios te ha hablado, ¿no? Que son las piedras grandes, y ordena todo eso. Y si lo haces, verás cómo vas a notar, ¿no?, que las cosas se llevan mejor. Así que vamos a seguir orando unos por otros, y te pido que tú también ores por mí, yo también por ti, y nos veremos pronto si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga.